Y para concluir esta primera jornada de la mañana tenemos con nosotros a la profesora Almudena Rodríguez Moya, que es licenciada y doctora en Derecho y actualmente es profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha realizado ampliación de estudios y periodos de investigación en el Instituto Católico de París y en la Universidad de Nottingham. Y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha ejercido diversos cargos académicos. Entre ellos me permito señalar el que es el más importante de todos, que es el de haber sido secretaria general de esta universidad hasta hace 2 meses, ¿no? Hasta hace 2 meses, ¿no? Y por tanto pues, es una persona que conoce perfectamente cuestiones del protocolo general del Estado y universitario. Ella como eclesiasticista, que es palabra dificilísima de decir, pero bueno, así se dice, ¿no? Una palabra complicadísima, pues ha trabajado en diversas líneas de investigación, como por ejemplo la libertad de conciencia en Europa, el derecho a la educación en la Unión Europea o los derechos fundamentales de las minorías. Voy a mencionarles algunas de sus publicaciones para que vean ustedes las líneas fundamentales de investigación, cómo se han ido plasmando en diversos escritos y publicaciones. Por ejemplo, en el año 2001 publicó en la prestigiosa editorial Dickinson un estudio titulado El Tribunal Supremo y la Religión en la España Democrática, un estudio de jurisprudencia de los años 1975 a 2000. Otro texto, otra monografía, se publicó en el año 2010 con el título Libertad religiosa y enseñanza de la religión, especial atención al caso islámico. En el año 2014 publicó un trabajo titulado La religión en la empresa, problemas y soluciones. En el año 2016 también publicó otra investigación con el título Sistemas de relación Iglesia-Estado en Europa. Ese mismo año, 2016, otra monografía sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y hace muy poco, en 2018, es decir, como ven ustedes que la tarea de gestión no es incompatible con las labores de investigación y de publicación, o sea que el secretario general ya ha mantenido su labor de investigación al máximo nivel, pues como digo, el año pasado publicó un trabajo, una monografía titulada Ayuntamientos y religión, el creciente papel de las entidades locales en la cooperación religiosa. Ella, una de sus líneas de investigación es precisamente el estudio de todo el complejo mundo de las relaciones con las minorías religiosas en España. Y de eso precisamente, bueno, es uno de los temas que ella ha abordado. Otro que dice al fondo que no se oye. Ahora se oye mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues como decía, que entre una de sus líneas de investigación está de las minorías religiosas, pero también está el tema de la compatibilidad de los derechos de los trabajadores y sus creencias religiosas. Y en concreto, de lo que nos va a hablar hoy es el derecho ante la fe, la neutralidad religiosa en el ámbito laboral. Y nada más, y muchas gracias por estar con nosotros, Almudena, y cuando quieras. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes en la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España y participar en el que ya es el 15º Seminario Anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía sobre Rito, Ceremonia y Protocolo, Espacios de Sociabilidad, Legitimación y Trascendencia, organizado por la UNED y la Fundación Cultural Hidalgos de España. Me honra especialmente que los directores del seminario hayan contado conmigo, el profesor Feliciano Barrios, y van a permitirme que dirija un agradecimiento especialmente cariñoso al profesor Alvarado. Ha sido siempre generosísimo, como se ha visto en la presentación, y muy amable conmigo. Nos conocimos en unos exámenes de estos que hacemos en la UNED, en un cuartel,
Sí, donde yo padecía esta cosa casi de castas que se vive en la universidad, lo llamamos estamentos, pero teníamos que librar y yo era la última que había llegado. Y entonces, claro, todo el mundo cogió los huecos y a mí me quedaban pues, unos huecos pues, prácticamente, absolutamente surrealistas. Haciendo gala de, no con ceremonia, pero sí, sin duda, casi de una manera ritual, gala de su amabilidad y de su bien hacer, el profesor Alvarado dijo que eso no podía ser y que teníamos que realizar aquello de una manera razonable, y desde entonces pues siempre me ha unido a él un agradecimiento muy especial, aunque parezca que no. Bien, me he dado cuenta mirando el programa que mi ponencia es, no sé si la más mundana, pero desde luego una que aparentemente puede resultar muy ajena a todo lo demás que estamos escuchando, que verdaderamente me está apasionando. Yo le ruego al profesor Alvarado que por lo menos me comunique las actividades, porque estoy aprendiendo muchísimo y me parece apasionante. No he tenido una formación muy canonista, porque soy ya de las generaciones que hemos aprendido derecho eclesiástico, pero del canónico sí que algunas cuestiones que hoy se han planteado, que apenas he estudiado, insisto, porque mi formación no es canonista, pues me han resultado cercanas a algunos aspectos que yo he tratado en el estudio del derecho eclesiástico. Bien, no sé si es la más mundana, decía, pero me van a permitir que rompa con esa idea, empezando hablándoles de religión. La religión creo que es, sin lugar a dudas, un espacio de ritos, ceremoniales y protocolos. A través de estos ritos y ceremonias, los fieles intentan establecer contacto o al menos acercarse a su Dios. Cuando hablamos de estos ritos, acudimos de una manera natural a los que resultan trascendentes. Algunos de ellos lo hemos tratado ya aquí, pero pensamos en los ritos funerarios, en los ritos matrimoniales, los ritos de comienzo de la vida o los de comienzo de la vida adulta. Sin embargo, no son estos los únicos ni siempre los más importantes desde la perspectiva religiosa. Alrededor del globo encontramos prácticas diversas y algunas muy singulares. Aunque no van a ser el objeto de análisis fundamental de mi ponencia de hoy, sí que creo que merece la pena detenerse en algunas de ellas y acercarnos a la extraordinaria diversidad que hay en el mundo de ritos religiosos y, sin duda, la singularidad de muchos de ellos. En Campeche, México, los Comuc, para celebrar el Día de Muertos, desde muchos días antes de la festividad en cuestión, se dirigen a unas pequeñas casitas ubicadas en los cementerios y exhuman los huesos del difunto, incluyendo la servilleta bordada, se llama así, pero bueno, entiendo que es una suerte de, en algunos casos son mantillas antiguas, sudarios, etcétera, en el que fueron amortajados. Se exhuman los huesos del difunto, insisto, y se depositan en una cajita especial. Se procede a su limpieza, pero lo más singular de esta práctica es que no se hace una vez, se hace cada año. Utilizan una brocha para que estén absolutamente impecables los restos de fibras, de piel, de cabello, y lo hacen anualmente, vuelven a sacar los restos y proceden en consecuencia. En Tailandia, por ejemplo, se celebra a diario una tradición que no es muy común, al menos para nosotros. Allí los monjes son maestros en el arte de los tatuajes mágicos, que son conocidos como sakyant. Se realizan siguiendo una práctica milenaria y aunque originalmente estos tatuajes se grababan en los cuerpos de los guerreros para conseguir protección y fuerza en la batalla, en la actualidad se ha extendido esta tradición a aspectos meramente religiosos. Pero no solo eso, se ha extendido de tal manera que muchos turistas participan de ello. Como anécdota, me parece muy interesante resaltar que no existe ninguna garantía higiénica. Los monjes
Nunca esterilizan los instrumentos que utilizan y los usan indiscriminadamente con aquellos que se acercan. Es, sin duda, además de una práctica sagrada para ellos, un medio de financiación para su subsistencia. Sin asepsia ni medios para la desinfección, los monjes no olvidan usar los guantes cuando se acercan mujeres a tatuarse, claro, porque por tradición no pueden tener contacto físico con ellas porque pudieran estar impuras. El Vía Crucis, para nosotros no tengo que explicarlo, lo conocemos todos, la meditación de los pasos de Jesús en su camino al Calvario, se celebra anualmente en Viernes Santo y esto se hace en muchos lugares del mundo. La singularidad de hoy es que vamos a hablar de algunos lugares de Filipinas donde las crucifixiones se realizan en vivo. Se ofrecen voluntarios para ser crucificados y así conmemorar la muerte de Cristo, pero son crucifixiones reales en las que verdaderamente se clavan a las cruces. Nos puede parecer muy llamativo, pero el problema que tienen no es encontrar a quién crucificar, sino que tienen tantos voluntarios que tienen que realizar sorteos. Esto el Vaticano no solo no lo promueve, sino que realiza un juicio bastante severo al respecto. Y en la página oficial del Vaticano se puede encontrar lo siguiente. Creemos que es malo que las personas se autocrucifiquen como una manera de hacer penitencia. Dichos actos no son eficaces, se hacen por vanidad y por el deseo de ser famosos, admirados o para que les den lástima, para que les tengan lástima, perdón. Sería mucho más eficaz si ellos abrazaran la verdadera fe, se sometieran a la voluntad de Dios y a las inconveniencias que Él quizá decida enviarles. Los nepaleses aseguran que en su país vive una diosa de carne y hueso. Respira exactamente igual que los humanos. La Kumari Devi es una niña, es real. Su adoración simboliza además una unión única entre budistas e hindúes, pues aunque es elegida entre las familias budistas, la Kumari es la encarnación de la diosa hindú Durga. Además de escuchar las súplicas de los creyentes, la niña tiene que llevar una vida absolutamente llamativa y desde luego de locura para lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer con los niños. Tiene una lista tremenda de deberes y obligaciones que comprenden, entre otros, no salir jamás del palacio, no tocar el suelo fuera de su residencia, le trasladan dentro de un palanquín de oro, siempre está peinada, maquillada y adornada para la ocasión. Lleva ropas que pueden llegar a pesar a veces el doble del peso de la niña. Y solo puede vestir de color rojo. No puede hablar con nadie fuera de su círculo cercano. Mantener un estricto régimen alimentario. El régimen alimenticio en realidad tiene que ver con retrasar la edad de la pubertad, porque se entiende que cuando la niña sangra, deja de ser divina y por tanto el espíritu de la diosa se transportará a otro. Por eso muchas de las medidas que nos parecen absurdas son para que la niña no se lastime, porque cualquier arañazo puede suponer que se acaba su reinado. Sin duda alguna se acaba su reinado cuando llega a la pubertad y le llega su primer periodo menstrual. Mucho más conocido ya es la tradición hindú, en la que aquellos que mueren cerca de Varanasi pueden romper el ciclo de la reencarnación y llegar al nirvana. Ante esta situación, miles de hindúes de todo el mundo llegan a diario al Ganges o a alguno de sus afluentes para morir o depositar las cenizas de sus familiares. Como creen que la muerte es contagiosa, solo pueden tocar los cadáveres aquellas castas más bajas. En la actualidad hay un problema real con esta práctica, ya que hay un torrente absoluto de residuos que está matando el Ganges. Millones tampoco es millones exactamente en periodos muy cortos, pero porque solo aquellos que pueden permitírselo llegan hasta allí y la situación tampoco para los hindúes es especialmente favorecida.
pues decía que infinidad de devotos llegan allí en busca de la salvación y lo que se buscan son enfermedades tremendas porque la madre Ganga, como dicen ellos, es absolutamente tóxica. Más conocidos son otros ritos como la peregrinación a la Meca, que es uno de los 5 pilares del Islam, que todo fiel debe cumplir al menos una vez en su vida, también si tiene los medios para ellos. Como símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo judío, la Torá, por ejemplo, prescribe que los niños varones deben ser circuncidados. Ha ofrecido también, esta práctica religiosa ha ofrecido, cada día ofrecerá, creo, mayores problemas cuando no se trate de una práctica estrictamente médica. En Francia, en el año 95, si no recuerdo mal, se llegó incluso a plantear la posibilidad de que al tratarse de un acto médico, si se realizaba en lugares privados, se pudiera luego solicitar el dinero a la sanidad pública, y se denegó. Se considera por algunas personas que cuando no se trata de un acto exclusivamente médico se está agrediendo al niño, y por tanto es una práctica que está en cuestión en algunos foros que se dedican a hablar de libertad religiosa, derechos de los niños, etc. Pero aún hoy en día se practica de forma natural en países como España, y se hace con el Moel. Es cierto también que el Moel hoy en día coincide casi siempre con un facultativo médico, con lo cual se practica con una facilidad relativa. De manera más cercana a nuestra tradición, más cercana, ¿no? Nuestra tradición propiamente dicha, están el bautismo, la primera comunión, la celebración de la Semana Santa y la Navidad. Estos son ritos desde los más peculiares hasta los que para nosotros son más habituales, que desde el punto de vista religioso vivimos en la sociedad. Es cierto que la sociedad cambia, y cambia cada vez más. Ahora mismo estamos en un mundo globalizado en el que las sociedades monolíticas han dado paso y cada vez generan una diversidad mayor en todos los aspectos, pero también en el religioso. Y por tanto la sociedad a la que nos enfrentamos y la diversidad de prácticas y ritos religiosos es cada vez mayor. Es cierto también que los movimientos alrededor del globo no siempre son de sur a norte. Estos son los que nosotros conocemos más, pero la mayor parte de los movimientos migratorios que se dan en el globo se dan entre países de tercer mundo y con grandísimas dificultades. ¿Qué dificultades se plantea en nuestra sociedad, o plantea en nuestra sociedad esta diversidad de ritos, esta asunción o no de ceremoniales religiosos que son absolutamente ajenos a nuestra tradición y por tanto a nuestro comportamiento habitual? ¿Cómo deben gestionarse? Es lo que hoy va a centrar mi exposición. No incluyo en la exposición el ámbito íntimo, porque esto no genera mayores problemas que discusiones familiares en Navidad, si se celebra, quiero decir. Estoy hablando siempre en espacios de ámbito que supera el íntimo, que pueden ser de carácter privado o de carácter público. Los espacios públicos entiendo que tienen una regulación y deben regirse por unos parámetros diferentes que los espacios privados, pero en cualquier caso los espacios privados tienen que tener en cuenta la legislación vigente. ¿Qué legislación afecta a estos ritos religiosos? Bien, pues aquella que regula la libertad religiosa de los individuos. Sería extraordinario, y creo que debo decirlo, que el respeto, cortesía, normas protocolarias rigieran siempre las relaciones entre los derechos de los empresarios y los trabajadores, de los estudiantes y las escuelas, etcétera, pero esto no siempre es así. Y para cuando esto no es así, pues lo que nos sirve es el derecho.
Peces Barba, que ha sido citado ya aquí hoy esta mañana, subrayó que la libertad religiosa es el primero de los signos de la aparición histórica de los derechos humanos, como concepto propio del mundo moderno. Es más, señala que en la etapa que va de la doctrina de la tolerancia a la libertad religiosa es donde se formará el concepto moderno de derechos fundamentales. Es preciso decir que la competencia del Estado en materia religiosa aparece, o debe aparecer, cuando el fenómeno religioso da lugar a relaciones jurídicas que o son propias de la comunidad civil o tienen relevancia en ella. No es, por tanto, una potestad religiosa del Estado, es una potestad civil respecto de un fenómeno concreto que es el religioso. Como no podía ser de otra manera, el derecho español protege la libertad religiosa de los individuos. La Constitución de 1978, fruto del consenso político y social, supuso un hito en la tradicional relación Iglesia-Estado en España. Por un lado, se acaba con la confesionalidad católica decimonónica que identificaba español con católico y, por otro, reconoce, a mi juicio, sin concesiones laicistas, el Tribunal Constitucional lo ha dicho, con una laicidad positiva o una confesionalidad, la libertad religiosa de los individuos. Gracias al sistema que permite la Constitución de libertad religiosa, vamos a poder afrontar una normativa que permita y proteja las distintas sensibilidades religiosas. Voy a citar por encima, aunque la Constitución es un todo y así debe entenderse, voy a citar los artículos que son más importantes que tienen que ver con esto, ¿no? El 1.1, que establece los valores del Estado social y democrático, el 9.2, que ahí se establece que los poderes públicos deberán promover las actuaciones correspondientes para que se puedan hacer efectivos los derechos fundamentales, el artículo 14 que habla de la igualdad, entre otras la religiosa, el 16 que es el central en el que me voy a detener, y otras complementarias, 10.2, 13, 20 que es la libertad de expresión, 27, derecho a la educación o libertad de enseñanza. Ahora he estado leyendo últimamente muchos artículos sobre los posibles cambios respecto de la ley de educación, el famoso 27.3, que los padres tienen derecho a educar a sus hijos sobre la educación, sobre sus convicciones religiosas, sobre aquello que ellos crean conveniente. El artículo 32, que es objeción de conciencia, 32, matrimonio, etc. Como ha dicho el profesor Alvarado, como ahora me he dedicado a esta cosa de los ayuntamientos, pues yo también metería las competencias de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que no es el momento de detenerme en ello, pero creo que sí que es importante porque ha cambiado muchísimo la forma de gestionar lo religioso, aunque no tengan las comunidades autónomas o los ayuntamientos la posibilidad de legislar sobre el derecho fundamental de libertad religiosa, sí por la materia que les ocupa les puede tocar acabar legislando indirectamente sobre libertad religiosa. Bien, el artículo 16, decía, es el central en esta cuestión. Consta de 3 apartados. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Bien, reconoce la libertad ideológica de los individuos y algo singular y que no hacen todas las constituciones del mundo, reconoce la libertad ideológica de las comunidades. Y esto genera un cierto problema luego a la hora de interpretar quién tiene la prioridad en cuanto a si hay una colisión a la hora de interpretar cualquier precepto religioso o cuestión que tenga que ver con lo religioso, y me viene a la mente los famosos registros de los libros de bautismo y cuando se quieren apostatar y quieren que les borren, y entonces la Iglesia dice que es que no, porque el bautizo imprime carácter, etc. Esta es una cuestión que el artículo 16.1, pues claro, no ayuda demasiado porque sitúa en igualdad de condiciones, supuestamente
luego se soluciona por otras vías, pero la libertad religiosa de los individuos y las comunidades. Luego también las comunidades, las confesiones religiosas, son sujeto de este derecho. El segundo es copiado de las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y por último, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Este es el apartado, el primer apartado del 16.3, que es donde se establece que podemos decirlo como queramos, y es aconfesional, laico, laicidad positiva. Aquí hay unas discusiones doctrinales en las que yo creo que no hace falta meterse. ¿Qué es lo que queremos? Que el Estado sea neutral y que haya separación entre la Iglesia o iglesias y el Estado, sin más. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Yo en esto no me meto porque, en fin, hay distintas posiciones al respecto y creo que tampoco es la sede como para pelear. Los poderes públicos, dice el segundo apartado, tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y tendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pueden imaginarse, y seguramente muchos de ustedes sabrán, que este fue el apartado que tuvo más problemas, entre otras cuestiones, pues provocó que Gregorio Peces Barba se levantara y se marchara y dijera que ya él no negociaba más y que no podía aparecer la Iglesia Católica bajo ningún concepto en el texto constitucional y que no estaba en absoluto de acuerdo. Bueno, yo creo que responde a un momento histórico concreto, que si interpretamos que es eso sin más, no ocurre absolutamente nada y que el único problema que puede ocurrir es si pretendemos atender a esa cita para vulnerar el primer apartado que dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Yo creo que es perfectamente viable con la neutralidad y la separación y no hay ningún problema. Bien. Por tanto, en nuestro derecho está garantizado por la Constitución y después por un desarrollo orgánico. Aunque la católica sigue siendo la confesión mayoritaria y nuestra tradición cristiana hace que, bueno, de alguna manera, después de la católica, muchas confesiones religiosas sean también cristianas. La segunda ahora mismo en España es el Islam. Pero no es esto lo más importante. Lo más importante es que, según un estudio de la Fundación Santa María, si seguimos así, en 10 años lo que habrá en España es una sociedad absolutamente secularizada. En el descanso oí hablar de bautizos civiles, primeras comuniones civiles. Bueno, pues esto es cada día más normal y además es una cosa que a mí me resulta absolutamente llamativa, pero ocurre así. Bien, todo esto sirve para colocarnos en la siguiente situación. En España se reconoce la libertad religiosa, por tanto, todo aquel que quiera creer en lo que quiera creer, con los límites que he dicho, el fundamental es el orden público, pero los otros son los demás derechos fundamentales y los límites propios del derecho fundamental. Por tanto, decía que se reconoce la libertad religiosa, cada uno puede tener la religión que quiera y ejercerla. ¿Qué ocurre cuando hay determinados ámbitos en los que pueden existir conflictos? Hoy el que hemos elegido es el ámbito de la empresa. En el ámbito de la empresa hay distintas cuestiones que pueden entrar en conflicto. ¿Por qué hay un conflicto si el derecho fundamental de libertad religiosa está reconocido en nuestro derecho? Bueno, pues porque hay otro que es el de libertad de empresa, que también está reconocido y que por tanto puede que el ejercicio de esa libertad, los ritos que nosotros debamos observar, las ceremonias que nosotros como fieles debamos cumplir, puedan entrar en un momento dado en contradicción con la empresa o los intereses de la empresa. No voy a hablar de las empresas que tienen una ideología o las empresas de tendencia, porque tienen una regulación distinta y además porque la jurisprudencia del Supremo
en ocasiones utilizando analógicamente figuras constitucionales, ha permitido que los límites sean distintos. Se me ocurre, por ejemplo, el ideario de las escuelas y la coexistencia del derecho a la libertad religiosa de los profesores, etc. Los problemas más habituales presentados por los trabajadores en la cuestión de la religión en el trabajo se refieren fundamentalmente a los horarios, actividades de proselitismo entre los compañeros de trabajo. Nosotros, aunque deberíamos, discúlpenme, aquí me sitúo a veces como creyente sin darme cuenta. Los católicos, como todos los cristianos, deben tener una actividad proselitista, pero quizá por habernos movido en un estado confesional hasta 1978 no hemos tenido necesidad, porque el propio Estado, que era sujeto de fe, realizaba las tareas que corresponden a los creyentes. Sin embargo, hay otros creyentes, hay otros cristianos que sí que han realizado actividades proselitistas de una manera mucho más activa. Se me ocurre, seguramente todos o alguno de nosotros hemos abierto la puerta a los testigos de Jehová o adventistas del séptimo día, que suelen estar en la calle, los mormones, que son estos chicos que van de dos en dos, que dejan las Biblias en los hoteles, que nos encontramos en el primer cajón muchas veces, que yo siempre me he preguntado que ¿por qué no quitan las Biblias que dejan? No es que promueva yo ahora que nadie quite, pero me llama la atención que llegas a un hotel, todo está limpio, ha pasado por delante quien sea, un hotel pues es estupendísimo, o depende de, hombre, si te mandan a la universidad, desde luego estupendísimo no es, pero bueno, y entonces abres el primer cajón, porque a lo mejor vas a dejar las gafas, el libro que estás leyendo y te encuentras una Biblia. No te encuentras los pasatiempos que ha dejado el anterior, ni pues el libro que se le ha olvidado al anterior. Jamás me ha ocurrido eso, y sin embargo sí que yo he encontrado Biblia. Debe ser que todavía el santo temor de Dios, ¿no?, pues funciona en muchos aspectos. Bien, decía que hay confesiones que sí que trabajan esto del proselitismo de una manera muy activa, y por tanto puede generar en el ambiente laboral algún tipo de problema, ¿no? Estoy segura de que han oído hablar también de los problemas que ha causado en la empresa en ocasiones el rezo los viernes por parte de los musulmanes, que tienen que buscar un sitio para orar, etc. Pero estoy absolutamente convencida de que el que más han oído hablar, y voy a simplificar muchísimo, es del velo. Del problema que genera que una señora tenga que ir velada a su trabajo porque, bueno, pues por ejemplo, el otro día hablaba de esto con una de mis hijas y me decía, pero ¿y eso? ¿A ver, ¿dónde puede molestar? Bueno, yo le decía, pues en el Burger King, perdón por decir un nombre concreto, que tienen que llevar una gorra. La gorra, el velo, ahí puede generar un problema, porque claro, ellas no veían cuál era el problema. Pues si tú, ¿qué más te da, no?, que vayas con un velo? ¿En qué molesta? Bueno, pues la uniformidad a veces puede implicar que tengas no solo que no llevar el velo, que es una cuestión ya, digamos, un poquito más compleja, para explicarla de forma más divulgativa a una persona joven como era este caso, pero sí que puede ser incompatible con la propia uniformidad que la empresa te requiere, porque no se puede colocar las dos cosas a la vez, ¿no? Y así lo entendían. Es cierto también que en España no solo han llegado casos de velo a los tribunales, sino el kepis o kepa que llevan los judíos. En concreto hay una sentencia sobre un conductor de autobuses, que los que más conocemos son los velos, pero sorprendentemente lo digo porque el número de judíos en España no es elevadísimo, y por tanto sí que para los que estudiamos esto resulta anecdótico que haya llegado, porque no es tan habitual, o desde luego el número no es tan común, ¿no? Exhibición
no solo de los velos, pero símbolos religiosos, estudiar, discutir, etcétera, ¿no? Es cierto que la mayoría de los conflictos se solucionan llegando a un acuerdo por parte de la empresa y de los implicados. Pero no siempre es así, y como decía, en España que luego además algunos de ellos han traspasado las fronteras, y muchos de los países de nuestro entorno tienen la misma problemática que nosotros. Cada uno lo soluciona de una manera. Generalmente la solución es que, si la empresa es pública, por eso digo que me movía más en el ámbito privado, se reconoce con mayor facilidad que si la empresa es privada. Se me ocurre pensar en los Sikhs en Inglaterra, que tienen permitido llevar el turbante porque ellos no se pueden cortar el pelo y no tienen obligación, por tanto, de cumplir con determinadas normas automovilísticas, diría, de tráfico, perdón. Yo creo que se me va acabando el tiempo y entonces voy a pasar al final, ¿no? Yo creo que para solucionar estas cuestiones, que como vemos no son demasiado graves en la mayor parte de los casos, y sobre todo si pensamos en esas tradiciones tan llamativas a las que he aludido al principio de la exposición, creo que lo más oportuno es remitirme a lo que establece el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha dicho que la libertad religiosa incluye, junto a la garantía de la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros. Bien, aquí no nos dice nada, porque dice que podemos tener libertad religiosa, pero no nos dice qué pasa cuando hay un conflicto. Yo, si me permiten decirlo coloquialmente, yo creo que es que el Tribunal Supremo se ha mojado poco. Porque dice lo siguiente: un conflicto de las características del que aquí se examina no admite una solución única. Dependerá de las circunstancias que concurran en cada situación concreta, ponderando hasta qué punto el comportamiento del trabajador a que obligan sus convicciones religiosas resulta inocuo para los intereses de la empresa o, por el contrario, incompatible con ellos. En definitiva, en todo conflicto que se plantee en el marco de las relaciones empresario y los derechos fundamentales del trabajador como ciudadano, no como trabajador, porque ahí los tribunales no tienen duda. Los derechos del trabajador son sagrados, están por encima de los del empresario, por encima de los de la empresa. No hay problema, pero si ese derecho es un derecho fundamental como ciudadano y no exclusivamente como trabajador, la cuestión cambia. El primero, acerca de la idoneidad, para saber cómo solucionar este tema, será preciso realizar 3 juicios. El primero, acerca de la idoneidad y necesidad de la norma puesta por el empresario. El segundo juicio, acerca de su indispensabilidad, es decir, podemos solucionar la cuestión del velo con un velo de la empresa concreta. No pretendo con ello hacer ninguna ofensa ni cometer ninguna ofensa religiosa, pero quiero decir, podríamos solucionarlo así, sería posible, sería un atentado contra la religión, se podría negociar ese aspecto, podríamos evitar que quizá la señora que lleve un velo no tenga que llevar la gorra, porque a lo mejor tampoco la gorra es imprescindible. No es lo mismo que si está manejando comida y lo que tiene que llevar es una redecilla para que no se caiga el pelo, sino si es una cuestión de marketing, puede solventarse eso de otra manera. Eso yo creo que es a lo que se refiere el tribunal. Y por último, el tercer juicio acerca de su proporcionalidad, que yo creo que está implícito en los 2 primeros apartados. Bien, yo creo que
que lo que es importante es adelantarse a los problemas. España no tiene un grandísimo problema ahora mismo con esto. Es verdad que las empresas cada vez van notando que esta cuestión se hace más difícil de gestionar. Eso es una realidad. Si no, no tendríamos los tribunales trabajando sobre estas cuestiones y no habrían llegado ya algunos al punto que han llegado. Con la intención de seguir a Lampedusa y cambiar para que todo siga igual, se me ha ocurrido que podría hacer algunas propuestas a este respecto. Es una cuestión sobre la que estoy trabajando, sobre el libro blanco de la religión en la empresa, que creo que las empresas quizá, y entiendo que no puede ser la misma solución para una empresa pequeña, mediana o una multinacional, pero quizá podrían plantearse. En primer lugar, ofrecer un ambiente acogedor e intentar que esté carente de fuertes identidades religiosas. No quiere decir que si el empresario o empresaria es católico y quiere, o bueno, católico o cristiano y desea llevar su cruz, pues no tenga que llevarla, pero bueno, a lo mejor no hay que poner una cruz en la entrada o a la Inmaculada en la sala de espera, porque puede resultar, bueno, pues a lo mejor lo metemos cada uno en nuestro despacho y bueno, es una propuesta. Ofrecer seminarios de diversidad religiosa que permitan a los empleados conocer distintas creencias, historia, localización geográfica. Esto creo que es necesario y me di cuenta trabajando con los ayuntamientos. Y además es interesante que participen los propios trabajadores, porque en muchísimas ocasiones el miedo o la desconfianza viene del desconocimiento. Y del desconocimiento que muchas veces, si pretendemos explicar desde fuera, resulta más agresivo. Si los propios compañeros o yo le explico a alguien muchas veces, pues por qué ahora que empieza la cuaresma, yo es que los viernes es que no como carne y que no me miren mal y que bueno, pues lo hago porque, bueno, pues ya sé que a lo mejor esto no me va a llevar al cielo, pero y a lo mejor pienso que si no lo hago voy al infierno, no sé, pues déjame que tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a preparar espacios en los que todos de alguna manera u otra podamos convivir. Es importante que la gente conozca un poquito que hay libertad religiosa y que no pasa nada por ello, y que hay un reconocimiento jurídico y constitucional de esa libertad. Permitir la expresión de símbolos religiosos de carácter personal, siempre que no supongan incompatibilidad manifiesta con el trabajo a desarrollar. Me explico. Si, por ejemplo, una cruz grande, hay sentencias europeas al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el portar símbolos que puedan resultar incompatibles, por ejemplo, con la medicina, ¿no? En la UCI usted, pues a lo mejor no puede llevar ni cadenas ni nada, pero el día que le toque planta, pues lleve todas las cadenas que hagan falta, ¿no? Hacer esas. Flexibilizar en la medida de lo posible los horarios, esto se hace ahora pues para que la gente pueda atender a su familia, pues que se pueda flexibilizar también para cuestiones religiosas. Fomentar la variedad de menús en los comedores de empresas si los hay. Habilitar lugares de oración que no tienen por qué ser necesariamente capillas, y crear un manual o librito en el que puedan reflejarse cuáles son las buenas prácticas en la empresa. El tema creo que no se agota aquí, creo que tenemos que ir mucho más lejos y pensar si es posible evitar el conflicto, si el conflicto surge, qué derecho debe prevalecer siempre, si el de libertad religiosa u otros, si sería viable alguna medida legal que paliase el daño que provoca a los ciudadanos no poder cumplir con sus mandatos religiosos. En fin, yo creo, me acuerdo de la cláusula de conciencia de los periodistas, por poner un ejemplo, yo creo que todo esto queda abierto y que con un poquito de cortesía, no sé si protocolo, no sé si ceremonia, pero sería desde luego muchísimo más fácil la convivencia entre todos. Muchísimas gracias. Me ha sobrado tiempo, me había perdido. Vamos muy bien. Iba a poner un vídeo, pero yo creo que no hace falta. Muy bien. Pues
Pues entonces abrimos un turno de preguntas, reflexiones. Sí, mira una. Y está lo suficientemente contemplado en el tema del Ramadán. Pues yo, por ejemplo, tengo una casa en el campo y lo que se cae a cuenta, que yo ya muy estivales, pues que siempre te dejan bien que se cae, o sea, es que no puede beber ni agua. Entonces, en un periodo estival, hasta que una persona se caiga y esté desmayada, porque no ha ingerido, no ha bebido lo suficiente, y dice, bueno, pues esto al fin y al cabo se cae y bueno, como mucho se hace una brecha. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si te tiene que operar un cirujano o un señor que tiene que llevar máquinas? ¿Esto la legislación lo tiene contemplado? ¿Cómo un señor que tiene que llevar máquinas? Pues si el que realiza... Una persona que tenga que manejar pues, un autobús o simplemente pues, en la empresa, en una grúa o en sitios donde se maneje máquina. Si eso está contemplado, porque realmente es que se cae al suelo, pero realmente yo pienso que eso puede generar problemas a la larga bastante graves en cuanto a la relación con las empresas, ¿no? Sí, no hay regulación específica al respecto y ya he explicado que es que no hay nada que contemple esto. El problema es no tanto que se caigan, no tanto que se desmayen, porque eso puede ocurrir por una infinidad de razones, sino si tienen derecho a hacer el Ramadán o no. Porque se puede desmayar alguien con desórdenes alimenticios, se puede desmayar alguien que tiene la tensión baja. El desmayo es algo que puede ocurrir y que debe estar contemplado por las normas de seguridad e higiene en el trabajo, los seguros, etc. El hecho de que se desmaye es una cuestión que hay que separar de si tiene derecho o no a cumplir con sus obligaciones religiosas. El caso concreto del Ramadán genera problemas reales en tanto que la razón por la que esa persona se está desmayando, que es el acto que complica las cuestiones, es religiosa. Yo entiendo que lo que deberíamos intentar es que en la época del Ramadán, si esto es posible, en un ámbito empresarial, las personas que deben cumplir con sus mandatos religiosos puedan realizar actividades que no supongan riesgo, al menos para los otros. A mí me dedico las 40, 50 horas que dedique a la semana, 10, 3, a investigar a la protección de la libertad religiosa. Si me preguntaran, yo diría siempre que hay que proteger los derechos fundamentales de los individuos por encima de otros intereses. Yo creo que tienen derecho a hacer el Ramadán, como creo que yo tengo derecho los viernes de Cuaresma a que nadie me invite a un almuerzo y me pongan carne. Y es cierto que siempre y cuando cumplan, porque insisto, es una cuestión médica, el desmayo es una cuestión que le ocurre como le podría ocurrir a alguien con desórdenes alimenticios. No podemos echar a alguien porque tenga un problema médico, que es el del desmayo. Yo creo que hay que separarlo, insisto, y pienso que debería prevalecer la libertad religiosa frente a otras cuestiones. Sí, pero eso que ha dicho yo creo que es muy importante, ¿no? No hay prudencia, es decir, si yo estoy tomando unas pastillas porque tengo determinado problema médico que dicen que pueden producir somnolencia y que está contraindicado conducir, si conduzco en esas condiciones y provoco un accidente, evidentemente se me puede culpar de imprudencia temeraria o como se diga, con resultado de daños a otros. Yo creo que tienen todo el derecho a hacer el Ramadán, pero esa empresa debería tener una norma para que los que hacen el Ramadán
en esos días no realicen actividades que puedan suponer un riesgo. Por eso yo he dicho que creo que debería revisarse la normativa y sobre todo en muchos aspectos yo creo que hay que actualizar la normativa sobre la libertad religiosa en España, porque es que tenemos problemas que cada día van en aumento. Es que en las entidades locales, los ayuntamientos tienen problemas de enterramiento, porque es que se tienen que enterrar y no cumplen la legislación vigente porque no pueden estar en un ataúd, etcétera, etcétera. Bueno, por eso yo creo que he puesto el ejemplo de la cláusula de conciencia de los periodistas. La legislación debería contemplar alguna posibilidad o establecer regímenes en los que los empresarios puedan, a través de, en fin, o subvenciones del Estado también, porque se trata de un derecho fundamental y por tanto aquí actuaría el 9.2 de la promoción por parte de los poderes públicos, entiendo yo. O sea, si yo tengo derecho a que, porque así lo establece nuestra legislación, a que vaya un ministro de culto cuando yo estoy en un hospital público o si yo estoy en el ejército a tener asistencia religiosa y hay dinero del Estado para esto, quizá el Estado debería pensar en poder ayudar o establecer mecanismos para que, colaborando empresarios y el Estado, se pudieran establecer una suerte de bolsas económicas que pudieran sufragar los momentos en los que, es el caso del Ramadán, pero los adventistas del séptimo día no pueden trabajar desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, igual que los judíos, etc. Para solucionar esto. Por eso decía que creo que hay que afrontar esto porque cada vez se va a complicar, o no, porque si es verdad la tendencia es a secular, pues entonces encontraremos que la gente pues, no querrá hacer nada, pero entonces aludirán a otras cosas. Quiere decir que si no es religioso, el artículo 16, como he dicho, habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto, con lo cual en lo ideológico y en lo religioso, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa dice a tener creencias, a no tenerlas, cuidado, dentro de no tenerlas, a ver qué tipo de asociaciones nos pueden generar, porque el Tribunal Constitucional nos montó un lío cuando dijo que es que los poderes públicos no pueden decidir qué es o qué no es religioso. O sea que aquí tenemos muchas cuestiones muy abiertas y que yo creo que, en fin... Creo que lo ha mencionado, un tema claro, muy conflictivo. Yo lo comprendo desde los dos lados, pero es la religión, los ritos, ceremonial, protocolo católico en el ejército. Bueno, complicado, ¿no? Yo creo... Hemos hablado antes, precisamente, sí, sí. Que me acuerdo cuando hacíamos la mili, nos decían que había que ir en formación a misa. Y entonces había algunos que decían, pero ustedes, que yo no soy practicante o lo que sea, ¿no? Decían, no, pues no se preocupe, usted no va a misa, usted va en formación. Ya está, ya no sé cómo está, pero... Bueno, yo también me han explicado que ahora se utilizan algunos subterfugios, como que si vas a misa luego tienes posibilidades de progresar. No sé, desconozco el mundo militar o las maneras que tengan para convencer a aquellos que deben asistir o no a las ceremonias religiosas, pero ya nuestro Tribunal Constitucional lo ha dejado claro. O sea, no se puede obligar a nadie a ir a una ceremonia religiosa si no quiere. Es decir, los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado tendrán que ir a las ceremonias religiosas obligatoriamente si actúan como miembros de seguridad del Estado, es decir, si hay una misa en Colón y mandan a la policía, al ejército, a la Guardia Civil o a lo que quieran mandar, pues les tocará ir, sean creyentes o no sean creyentes, y tendrán que estar allí de pie aguantando la misa, quieran o no quieran. Y otra cosa es participar de una ceremonia religiosa en el ámbito militar. Es cierto que nosotros tenemos un acuerdo específico por el cual están las capellanías castrenses. No sé lo que durará en el estado actual, pero bueno, yo creo que se mantendrá de una manera mientras la cosa pueda aguantar, pues yo creo que lo mantendremos. Las demás confesiones religiosas tienen sistema de asistencia religiosa, pero distinto, es de libre acceso. No están imbricados dentro del sistema militar, que eso ya no es así como era antiguamente. No, y quiero decir que ahora en las
ceremonias y actividades de carácter religioso católico en las que tradicionalmente han participado unidades militares, pensando en las procesiones de Semana Santa, las cofradías, que hay tantas que llevan el acompañamiento de distintas unidades, es voluntario el asistir. También es verdad que esa voluntariedad se traduce en que todos quieren ir. Cuando la Legión se propone, los que vienen a Málaga a la procesión, dan el paso al frente todos. Algún moro, a lo mejor no, pero también viene porque se le divierte A Manolo y yo coincidimos, claro. La complicación, a mí me gusta que lo hagan, o sea, quiero decir, lo que pasa es que a veces los gustos, pues uno procura no razonarlo para no estropearse uno a sí mismo, su creencia. El problema no es ya ir o no ir, puedes ir a una misa, pues vas si quieres y si no quieres no vas. El problema es cuando las unidades militares como tales participan y rinden honores en celebraciones religiosas. Eso ya no es voluntario. Quiero decir, el que lo hace de soldado va voluntario, pero rinde honores como unidad militar, no como persona. Sí, pero si la voluntariedad se demostrara a la inversa, es decir, en la Legión, ¿quién va mañana a Málaga a la procesión del Cristo? Y no hubiera voluntarios, se acabaría mientras siga habiendo. Es muy complicado eso. Ahí hay dos cuestiones distintas de todas formas. Una, si debe la unidad actuar así, y dos, si están obligados los miembros. Porque la unidad militar es una unidad del Estado. Del Estado que dice que no tiene ninguna confesión de carácter estatal. A eso me refiero. Es que me ha parecido que era que mezclar otro debate. Pero te digo... Porque esa libertad no exige de que se pueda acudir. Por tanto, en la unidad pueda acudir. Es muy complicado. No es una obligación nueva, es una obligación ser neutral, pero es lo mismo. Esto se ha intentado 50 veces en los últimos tiempos. El tema más del empresario será que al final de todo el comité de empresa. Sí, está hablando de una lejanía, no sé si está hablando de Es que todo. no tiene micrófono, pobre. En los últimos Perdón, tiempos... porque estoy gozando de una muy mala voz. No había de problema. Pues decía, por ejemplo, no, el micrófono no. el empresario va a ser el comité de empresa, serán los sindicatos los que llegan a ponerse de acuerdo en si se aplica o no se aplica dentro de la empresa, porque diga lo que diga el empresario, al final van a ser los sindicatos los que decidan. Y el otro tema, en el tema de las unidades militares, el problema no está en que, como son del Estado, no puedan ir, sino como son del Estado no tienen obligación de, tienen que ser neutrales, pero pueden acudir si hay una predicción previa. Suele depender de quién es el ministro. Lo que digo, en los últimos tiempos ha habido prohibiciones, tú lo sabes, prohibiciones expresas de que se asista, de que asistan los militares a ceremonias religiosas o que haya ceremonias religiosas en actos castrenses. Efectivamente ya no se celebran misas en los actos castrenses, que antes era obligatoria. No se celebran dentro del acto castrense, pero se celebran antes o después del acto castrense, en la capilla del regimiento, se celebra la misa y va todo el que quiere. Y no va el que no quiere, claro. Entonces esa libertad es la que existe. Pero lo que sí es cierto es que sigue habiendo, hablabais de los capellanes castrenses, sigue habiendo demanda de capellanes castrenses, sobre todo en estos que están en misiones en el extranjero, todos piden que vaya el cura, el pater. Entonces yo creo que mientras haya demanda por parte de los soldaditos, lo que diga el ministro al final se queda en una declaración de intenciones, pero nada más. No, es que mientras haya demanda, el ministro tiene obligación, porque los poderes públicos deben poner todos los medios para hacer efectiva la libertad religiosa en aquellos supuestos en los que por circunstancias, además de servicio, no se pueden prestar. O sea, es igual que en las cárceles. Si yo quiero tener asistencia religiosa en una cárcel, solo pueden los poderes públicos mediar para ello. Entonces, en el ejército es exactamente lo mismo, y más yo que veo, en fin, las fricciones entre
lo aconfesional y lo institucional, porque al final se va como institución. Confieso que en el aspecto castrense siempre digo, vas a mandar a alguien a morir y lo dejas desasistido, pues me parece muy duro. Entonces, pero bueno, yo creo que no solo eso, sino que es que tienen que hacerlo. O sea, porque no tienen otra manera los soldados de tener asistencia religiosa. Yo sería, si tienen que tener un empleo militar, pues sencillamente ser sacerdotes, al servicio de tal, pero no un coronel. No, ya no son. Eso ya no es. No, Eso ya no digo es. que era que Sí, sí, el eso Pero ya no de antes, sí. pues, Ya no, es la única. castrenses y más. Sí, sí, ahora es distinto. A ver, Alfonso. El que sean militares y que tengan graduación, pues tener concordato. No, ya no hay concordato, tenemos 4. No, tenemos 4 acuerdos, el del 53 ya lo cambiamos. Eso ya se quitó. No, eso quedó en 1976 como el último recuerdo de las regalías, que era el nombramiento precisamente del vicario general castrense, y creo que fue un real decreto el que cambió la identidad de la carrera militar con la carrera religiosa dentro de lo militar. En el año 76 Sí. todavía Sí, existía. sí, es que se hace un acuerdo específico, sí, a propuesta, sí, En el año del jefe del 76 Estado, seguía sí, es una terna. existiendo el nombramiento por parte del jefe del Estado. Sí, sí. De eso. Sí, Y sí. en ese, No, y se en proponía ese una año, terna. en el 76, que es cuando está Juan Carlos I, renuncia a ello. Pero renuncia a ello con una excepción, Sí, el apostolado castrense. claro, el Y el vicario general arzobispo castrense. castrense existe y sigue siendo privilegio del rey el nombrarlo. Vaya, en este momento otro. Eso tiene que estar diciendo antes. Y eso Vamos a ver, el régimen establecido, no ha habido una, o sea, en los cambios normativos no ha habido una ruptura con lo anterior. Es decir, aquellos religiosos que tuvieran carrera militar no se les ha desprovisto de ella. Lo que ocurre es que el régimen actual, ahora ya la carrera militar y religiosa no van juntas. No sé si lo entiendo bien yo o no, pero los que no somos militares lo entendemos, eso es, no hay graduación. Y por tanto tiene la actividad religiosa correspondiente sin problema, pero... el arzobispo castrense es general. No, tiene equivalencia a general Exacto. en cuanto al protocolo, pero no tiene el grado de general. No lleva nada. No lleva nada. No lleva nada, pero la religión mira, un coronel con los Bueno, ese será del antiguo régimen que nos ha quitado la chapa. Pero lo que sí te digo es que... Sí, bueno, hombre, pero no. Eso ya desapareció la equivalencia por... El arzobispo castrense tiene graduación equivalente a graduación de general. Bueno, vamos, dejamos este tema para la semana que viene, ahora que todos hemos venido a esto. Y si os parece, como ya hemos llegado a la hora para cumplir el protocolo horario, lo dejamos aquí, está, y luego si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pues ya la hacen privadamente, ¿de acuerdo? Muy bien.